Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestra salvación. En el nombre del Señor Jesús, Él guía a su pueblo en todo tiempo. Todo cuanto aconteció, el Dios de Israel nos enseña. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Como somos enseñados, para su expiación, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación.
y como somos enseñados respecto a lo que ordenó el Dios de Israel. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Porque sacrificaban a un animal. El sacerdote presentaba sangre de animal, rociaba de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobraba de la sangre lo exprimía al pie del altar, porque es expiación por pecado. Pero como somos enseñados por nuestro Dios, esta es una vista superior. Una mujer, ella estaba desposada, comprometida con José. Pero antes que tuviesen relaciones sexuales, él vio que ella estaba embarazada y quería dejarla. Ella era virgen. Esto significa que nunca tuvo relaciones sexuales, pero estaba embarazada. Cuando él quiere dejarla, un ángel le anuncia que el Espíritu Santo es el padre de ese bebé. El Dios de Israel puso su hijo ahí. Cualquier ser humano tiene un papá y una mamá, pero no fue así en el caso del Señor Jesús. El Padre del Señor Jesús no es un hombre, es Dios mismo. Y el Señor Jesús hizo algo que supera todo. Él no presentó sangre ajena. El sacerdote a semejanza de Melquisedec. El Señor Jesús se presenta a sí mismo como ofrenda agradable a Dios, y su sangre es derramada para perdón de nuestros pecados. Agradecemos a nuestro Dios que vemos lo que muchos quisieron ver y no vieron, y escuchamos lo que muchos quisieron escuchar y no escucharon. Miles de años se anunció la venida del Hijo del Dios viviente, porque un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No oramos en nuestro nombre, oramos al Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús, nuestra salvación. Rogamos a nuestro Dios, oramos a nuestro Dios, no llamamos a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Reconocemos ante nuestro Dios las faltas de cada uno, porque cuando pecamos ante nuestro Dios pecamos. Contra nuestro Dios pecamos. Y cuando somos piedra de tropiezo, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Somos piedra de tropiezo para los hijos de Dios que su trabajo le han costado. Rogamos a nuestro Dios, que es amplio en perdonar, y sus misericordias son muchas en extremo. A nuestro Dios oramos, no confiados en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias.
A nuestro Dios clamamos, porque Él no hace acepción de personas. Y rogamos su voluntad en la ley de información pública que pedimos, porque del Dios de Israel es toda la tierra y su plenitud, cada recurso, y a cada uno solamente queda ser buen administrador o no de cada recurso que el Dios de Israel a cada uno confía. Ser buen mayordomo o no de cada recurso que el Dios de Israel a cada uno confía. Podemos dar ejemplos excelentes, como el shutdown que propone el presidente Milei, en el cual, como el grillete fiscal, que significa que si el resultado fiscal es deficitario y se sostiene por meses, los políticos, presidente, vicepresidente, Congreso, diputados, senadores, no van a cobrar porque están haciendo mal su gestión. Con eso se persigue con el shutdown, poner límite a los poderes de los políticos. Podemos dar otro ejemplo excelente del presidente Milei. Cuando la gestión nacional, desde la gestión nacional llaman a licitación y no para favorecer a multimillonarios, sino que eligen la mejor oferta. Y si es posible hacer la obra, la hacen sin que el pueblo ponga un peso. Durante años, décadas, el pueblo esperó obras que el presidente Milei y la gestión nacional está haciendo en diferentes provincias. Respecto a Tucumán, por ejemplo, el acueducto Vipos, una obra gestionada enteramente por Nación, por el presidente Milei, y el dinero para hacer esa obra sale del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. Otra obra que van a hacer desde la gestión nacional del presidente Milei, acá en Tucumán, favoreciendo a los tucumanos, además del acueducto Vipos, la obra en el aeropuerto. Pero también podemos, otras obras también que han sido muy buenas. Cuando los senadores querían que se les sigan pagando desayunos y otros privilegios, cuando tienen su propio sueldo, y la gestión nacional del presidente Milei terminó con el servicio de cafetería, catering, desayunos pagos para el Senado. También de la gestión nacional del presidente Milei lo que hizo fue vender vehículos estatales porque utilizaban los vehículos del Estado en forma inapropiada para el traslado de funcionarios, de empleados públicos, no para lo que debían ser. Es decir, que si no se los llevaban no iban a trabajar. También podemos dar ejemplos tristísimos de lo que sucede en determinadas provincias por la mala gestión de determinadas provincias. Por ejemplo, lo que administra un empleado público, un organismo público, no es algo que sale de su bolsillo, es dinero que sale del bolsillo del pueblo. ¿Y qué hacen con el dinero que con sacrificio el pueblo paga? A ese dinero lo utilizan en propaganda para sí mismos, gastan millones y millones en pauta publicitaria, favoreciendo a periodistas amigos del poder. Con el dinero que también es del pueblo, más ejemplos tristísimos, pagan jefes, subjefes, subjefes, subjefes para arrancar. También pagan a familias enteras, dan de comer a familias enteras, porque son empleados públicos. El hombre, la mujer, los hijos, las hijas, los yernos, las nueras, toda la familia. Otro ejemplo tristísimo, el aumento de impuestos.
porque cuando aumentan los impuestos ahuyentan inversiones. Entonces hay miles de puestos de trabajo que nunca van a ser y se perjudican a miles de familias, jefes de familia que buscan trabajo. En la actualidad hay competencia entre provincias y las más favorecidas son las que tienen impuestos más bajos, las que crean un clima propicio para atraer inversiones. Y los que aumentan los impuestos perjudican al pueblo. Otro ejemplo tristísimo que se hace con el dinero del pueblo, cuando pagan miles y millones y millones en shows de divertimento, un momento, mucha plata que se gasta, bandas que se favorecen, cantantes, mientras hay tantas obras que el pueblo sigue esperando, mientras hay tantos servicios que el pueblo sigue esperando. Hay muchos que viven en medio de olor nauseabundo, porque hay problemas con las cloacas, porque hay problemas con el agua, y no solamente no hacen las obras que tienen que hacer en esas determinadas provincias, sino que también fallan en el control, porque no controlan a las empresas que tienen a cargo esos servicios, esas empresas a quienes el pueblo sí paga. Otro ejemplo triste de lo que se hace con el dinero del pueblo. Hay transferencias multimillonarias y lo único que se sabe es que es un ítem, transferencias, y se pierde la trazabilidad porque se cobra por caja en efectivo. Eso se hace con el dinero del pueblo. Otro ejemplo triste que persiste en diferentes provincias. El traslado en 4x4, vehículos que el pueblo paga. Y son empleados públicos que si no los llevan a trabajar, no van. En 4x4. Otro ejemplo tristísimo es que encima que cobran muy bien, además se hacen pagar servicios de cafetería, catering, desayunos pagados. Tal vez hay gente que mezcla el café con el azúcar para que la bebida sea un poco más rica, pero a estos empleados públicos que cobran su propio sueldo, ellos hacen que a mucha gente le paguen el desayuno, servicios de cafetería, catering. Otro ejemplo tristísimo es cuando pagan a gente y no trabajan. Por ejemplo, siempre hablando con comparaciones, y esto sucede en determinadas provincias. Si hay una batidora de esas comunes con las que se hace crema para decorar torta, si hay una sola batidora en existencia, ¿cómo puede ser que en determinados organismos paguen, siempre hablando con comparaciones, ¿no? 4 personas especialistas en batir? Si hay una sola batidora, ¿cómo pueden pagar a 4 en el turno mañana? Entonces una está trabajando y otras 3 no tienen función. En el turno tarde se pagan 4 personas para batir, expertas, con título, pero hay una sola batidora, una sola está trabajando y 3 no tienen función, están desocupadas y hacen que el pueblo les pague. Y en el turno noche 2 personas. Y si sigue habiendo una sola batidora, también rogamos a nuestro Dios su voluntad en este respecto. Toda la gente todos los empleados públicos que no tienen función, que son pagados por el pueblo. Podemos dar muchos ejemplos tristes. Por ejemplo, en San Miguel de Tucumán, si comparamos las paradas de colectivos con las paradas de colectivos del departamento Rivadavia de la provincia de San Juan, las paradas de colectivos de la provincia de San Juan son 7 veces más grandes. 19 metros más de ancho tienen. Son climatizadas con aire frío-calor, tienen wifi, enchufes para cargar el celular, tienen televisión, bancos del doble de tamaño que las de acá,
y tienen vidrios blindex a su alrededor. Todo eso tienen las de San Juan y fueron 11 millones más baratas. Las de San Miguel de Tucumán no tienen todo eso, encima son 11 millones más caras y encima de eso no se llamó a licitación para hacerlas. Podemos dar más ejemplos tristísimos. En el 2008 aprobaron ordenanzas y los fondos para pavimento, desagüe pluvial en el barrio Seoc, por ejemplo, Seoc 3, en la calle Warnes, y esa calle esas obras siguen sin hacerse. ¿Y dónde están los fondos? ¿Qué pasó con el dinero? Hay muchos ejemplos más. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la ley de información pública que pedimos, porque pedimos que los empleados públicos rindan cuenta de lo que se hace con el dinero que es del pueblo. Agradecemos a nuestro Dios que Él creó los ojos y nos ve, Él creó los oídos y nos escucha. Y a Él rogamos su voluntad en cada autoridad, porque una autoridad puede producir la caída del pueblo, o no. Por ejemplo, como hemos hablado, en Venezuela, un lugar tan rico, con tanto petróleo, después del terremoto, cuando se necesitaba remover escombros, porque habían vidas, habían todos los vehículos preparados para levantar carga pesada, estaban estacionados uno al lado del otro. Una periodista internacional preguntó por qué las grúas no estaban trabajando y les contestaron porque no tienen combustible. Un lugar tan rico, por la corrupción de los políticos, no han socorrido a su propio pueblo. También circulaban imágenes de un vehículo preparado para cargas pesadas. Para eso sí tenían combustible, estaba llevando una caja fuerte reforzada. Los políticos corruptos pueden ocasionar la caída del pueblo. Desde luego que oramos a nuestro Dios, Él es el que pone y saca reyes. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Jaldo, Chala, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo, Milei, Lisandro Catalán, en cada candidato que se va a presentar en elecciones. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, en el indulto a Benjamín Netanyahu. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada candidato que se presenta a elecciones, su voluntad en los que van a ser elegidos, la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel para cada votante, para cada elector. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Israel, en Argentina, en cada iglesia, en cada sinagoga, en cada uno, en la casa de cada uno, en todo lo que cada uno presenta al Dios de Israel en la mente. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que nos consideran sus enemigos. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace vivir confiadamente. Agradecemos a nuestro Dios que el que pide, recibe. Son sus palabras, Él es Dios. Eso es suficiente. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tenemos nuestras peticiones hechas, porque en el Señor Jesús es sí y amén. Agradecemos a nuestro Dios su voluntad, buena, agradable, perfecta. Santificamos el nombre del Dios de Israel y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.